Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que honestamente nos ha dejado pensando durante mucho tiempo. Vamos a desentrañar lo que hay detrás de la frase "la verdad oculta" de Zeyani Turkoglu. Si son fanáticos de las historias intrigantes, de los giros inesperados y de las revelaciones que cambian la perspectiva, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a bucear profundo en este misterio. Y antes de que nos lancemos de cabeza, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Ahora, ¿es exactamente la verdad oculta de Zeyani Turkoglu? Bueno, la frase en sí misma evoca un aura de secreto, de algo que ha estado guardado, quizás por mucho tiempo, y que ahora está a punto de salir a la luz. Podría tratarse de un caso legal, de una disputa familiar, de un secreto empresarial, o incluso de algo que se remonta a la historia. Lo fascinante de estas situaciones es cómo, a menudo, lo que parece ser una cosa en la superficie, esconde realidades completamente diferentes bajo esa fachada. Y cuando hablamos de nombres propios como Zeyani Turkoglu, nos imaginamos a personas, a familias, con sus propias historias, sus propias motivaciones y, por supuesto, sus propios secretos. Para entender la magnitud de lo que podría implicar la verdad oculta de Zeyani Turkoglu, necesitamos considerar el contexto. ¿En qué ámbito podría surgir esta demanda legal? Podríamos estar hablando de herencias disputadas, de contratos rotos, de acusaciones de fraude, o incluso de conflictos de intereses que han escalado a los tribunales. Las demandas legales, por su propia naturaleza, son procesos donde se presentan hechos, evidencias y argumentos para que un juez o un jurado decida la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando esa verdad está intencionalmente oculta? Cuando hay información que se intenta suprimir, testigos que son silenciados, o documentos que desaparecen misteriosamente. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y a veces un poco turbia. Pensemos en un escenario hipotético. Imaginemos que Zeyani Turkoglu son dos familias o dos individuos que han tenido una relación comercial de larga data. De repente surge una disputa. Tal vez uno acusa al otro de incumplimiento de contrato, de robo de propiedad intelectual, o de alguna otra transgresión. La demanda legal se presenta y durante el proceso empiezan a aparecer inconsistencias. Testimonios que no cuadran, documentos que parecen haber sido manipulados, y una sensación general de que algo no está siendo contado. La verdad oculta podría ser precisamente esa información clave que uno de los bandos intenta mantener en secreto para ganar el caso, o para proteger su reputación. Otra posibilidad es que la disputa legal no sea tan directa. Quizás Zeyani está demandando a Turkoglu por algo que ocurrió hace años, y la verdad oculta se refiere a eventos o acuerdos que tuvieron lugar en el pasado y que ahora resurgen para complicar el presente. La dificultad en estos casos es que con el tiempo los recuerdos se desvanecen, las pruebas se pierden, y es más fácil manipular la narrativa. La demanda legal se convierte entonces en una carrera contra el tiempo para desenterrar los hechos tal como ocurrieron, y la verdad oculta se convierte en la pieza clave que resuelve todo el rompecabezas. Pero no nos limitemos solo a lo legal. La frase "la verdad oculta" de Zeyani Turkoglu también podría tener resonancias históricas o sociales. Tal vez Zeyani Turkoglu son nombres asociados a un evento histórico particular, a una comunidad, o a una línea de tiempo específica donde algo importante se ha omitido o distorsionado. Las verdades ocultas en la historia son poderosas porque pueden reescribir nuestra comprensión del pasado y, por ende, nuestro presente. Las demandas legales en este contexto podrían ser intentos de corregir injusticias pasadas, de recuperar tierras, de reclamar derechos, o simplemente de asegurar que la historia se cuente tal como fue con todas sus luces y sombras. Ahora, ¿cómo se desarrolla una demanda legal en la que hay una verdad oculta? Generalmente empieza con una presentación formal en un tribunal. Se establecen las partes involucradas, las alegaciones principales y la solicitud de reparación. Pero lo realmente interesante ocurre durante la fase de descubrimiento. Es aquí donde ambas partes intentan obtener toda la información relevante de la otra. Esto puede incluir interrogatorios, peticiones de documentos y declaraciones juradas. Si hay una verdad oculta, una de las partes intentará activamente obstruir este proceso, ocultando pruebas, dando respuestas evasivas, o incluso recurriendo a tácticas de intimidación. Los abogados juegan un papel crucial en todo esto. Son los encargados de
investigar, de presentar los argumentos y de interrogar a los testigos. Un buen abogado sabrá leer entre líneas, notar las inconsistencias y presionar hasta que la verdad, por más enterrada que esté, salga a la luz. Pero incluso los mejores abogados pueden ser engañados si la verdad está muy bien oculta. A veces la verdad oculta no es una conspiración maliciosa, sino más bien una falta de comunicación, un malentendido, o información que por alguna razón nunca llegó a las partes correctas. Y aquí es donde entra nuestro papel como espectadores y analistas de estas situaciones. Nos gusta ver cómo se despliega el drama, como los detectives de la justicia, es decir, los abogados, van hilvanando las pistas. Nos atrae la idea de que a pesar de los intentos de ocultar la verdad, eventualmente se revela. La satisfacción de ver cómo se desmantelan las mentiras y cómo emerge la realidad es, en sí misma, un componente del entretenimiento. Pensemos en las implicaciones de revelar una verdad oculta. Para Ceyhan podría significar ganar un caso, recuperar una reputación, o obtener justicia. Para Turkoglu podría significar enfrentar las consecuencias de sus acciones, admitir un error, o incluso ser exonerado si la verdad demuestra su inocencia. Y para el público podría significar aprender una lección, entender mejor la naturaleza humana, o cuestionar nuestras propias percepciones. La forma en que la verdad se oculta también es fascinante. Puede ser a través de la omisión deliberada de información, la presentación de hechos falsos, la destrucción de pruebas, o incluso la manipulación de testigos. Cada uno de estos métodos tiene su propia complejidad y sus propias consecuencias. Y es el sistema legal el que intenta con sus herramientas desentrañar estas artimañas. Para que un vídeo como este sea realmente efectivo, debemos presentar los hechos de manera clara, pero también con un toque de dramatismo que mantenga a la audiencia enganchada. Podemos usar ejemplos hipotéticos, analizar casos reales, y especular sobre las posibles motivaciones detrás del ocultamiento de la verdad. El lenguaje debe ser accesible, invitando a la reflexión, pero sin caer en la simpleza. Los nombres Ceyhan y Turkoglu suenan como si pudieran tener orígenes en culturas específicas, quizás del Medio Oriente o de Turquía. Esto podría añadir una capa adicional de interés, sugiriendo que la disputa podría estar enraizada en tradiciones culturales, dinámicas familiares complejas, o incluso en contextos geopolíticos. Si la demanda legal está ligada a una herencia, por ejemplo, las leyes de sucesión de una región particular podrían jugar un papel importante y la verdad oculta podría ser una interpretación específica de esas leyes o un acuerdo familiar que no se ajustaba a ellas. Imaginemos que la verdad oculta implica un acto de traición o deslealtad entre Ceyhan y Turkoglu. Tal vez un socio traicionó al otro en un negocio, o un miembro de la familia manipuló a otro para obtener beneficios. La demanda legal sería la herramienta para exponer esta traición, y la verdad oculta sería el detalle crucial que confirma la culpabilidad o la inocencia. El proceso legal, en este caso, se convertiría en un campo de batalla de narrativas, donde cada lado intenta imponer su versión de los hechos. La belleza de este tipo de títulos es que dejan mucho a la imaginación. La verdad oculta sugiere que hay algo más allá de lo aparente, y los nombres propios anclan la historia a personas reales y a situaciones tangibles. Esto nos permite explorar la naturaleza de la verdad misma, la ética en los negocios y en las relaciones personales, y el funcionamiento de los sistemas legales. Un aspecto interesante a considerar es el papel de los medios de comunicación en estos casos. Si la demanda legal de Ceyhan y Turkoglu es de alto perfil, los medios podrían estar siguiendo cada paso, intentando obtener información, y a veces incluso sensacionalizando los hechos. La verdad oculta podría ser lo que los periodistas están intentando descubrir para ofrecer a su audiencia una primicia exclusiva. Y es ahí donde la línea entre la información veraz y la especulación se vuelve muy delgada. En resumen, la frase "la verdad oculta" de Ceyhan y Turkoglu nos presenta un escenario lleno de potencial. Puede ser una historia de intriga legal, de disputas familiares, de secretos empresariales, o incluso de un drama histórico. La clave está en la idea de que hay información que se ha intentado mantener en secreto, y que el proceso legal es la herramienta utilizada para desenterrarla. Lo que hace este tema tan cautivador es la universalidad de la búsqueda de la verdad y la lucha contra la ocultación de la misma. Siempre nos sentimos atraídos por las historias de misterio, de revelaciones y de cómo la justicia, en última instancia, prevalece. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por La verdad oculta de Ceyhan y Turkoglu. Hemos explorado las posibles facetas de esta intriguing F.
Rase desde escenarios de demandas legales complejas hasta la posibilidad de secretos históricos. Hemos reflexionado sobre cómo la verdad puede ser ocultada, y cómo los sistemas legales intentan sacarla a la luz. Lo que queda claro es que detrás de cada disputa, de cada acusación, puede haber una historia mucho más profunda y complicada de lo que parece a simple vista. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y haya despertado su curiosidad. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo con nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría sobre cuál podría ser la verdad oculta de Ceyhan y Turkoglu? ¿Han vivido o conocido alguna situación similar? Déjenos sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a quienes les encantan las historias intrigantes y los misterios por resolver. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.